Iglesia, vamos todos por acá, por este lado, a una sola nave, sí, para poderlos ver de frente. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana. Amén. Tengo el privilegio de dar la palabra de Dios. Vamos a hacer silencio, por favor, que estamos en la casa de Dios, en reverencia. Alguien ahí que me ubique rápido tiene ese desorden. Bueno, le he puesto como título a la predicación: lo que hace el arca de Dios en mi casa. Lo que hace el arca de Dios en mi casa. Vamos a hablar del arca de Dios. ¿Qué será el arca de Dios? ¿Qué será el arca? La presencia. Es la misma presencia de Dios. Amén. Y vamos a ir allá al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Lo vamos a leer desde el 1 hasta el 14. Amén. Dice la palabra del Señor: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-Edom, Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Eteo, 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 meses. Diga, estuvo 3 meses. ¿Y qué pasó en los 3 meses? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Amén. Dice el 14: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Amén. Bueno, hay una historia que el arca de Jehová es robada. Cuando muere el sacerdote Elí, los filisteos roban el arca. Eso ustedes leen toda la historia. Roban el arca, la meten allá al campo de los filisteos, y el arca de Dios comienza a hacerle daño.
y comienza a salir plaga de ratones y de tumores en ellos. Y entonces ellos cuando miran todo esto, ellos dicen, no. Nos toca mandar esa arca, sacarla de aquí, sacarla. Entonces, ahí en el capítulo 6 del primer libro de Samuel, cuenta toda esa historia. El primer libro de Samuel, estamos en el segundo libro de Samuel, pero el primer libro de Samuel, capítulo 6 y 7, cuenta la historia, desde el capítulo 5, que el arca, los filisteos la sacan, piden adivinos y los adivinos dicen, bueno, tienen que presentar unos ratones de oro y unos tumores de oro y enviar esa arca, métanla en unas vacas y en un carro nuevo y sáquenla de aquí, para donde se vayan. Resulta que llega, bueno, sacan el arca y se van, y las vacas llegan a un lugar de Bet-Semes. Bet-Semes se llama ya el arca y llega, y los de Bet-Semes miran el arca y se alegran. Y los de Bet-Semes van a mirar qué pasa con el arca de Dios y se ponen de curiosos a revisar lo que viene en el arca. Y Dios se levanta en ira contra ellos y mató a 50,070 hombres de esa ciudad. Claro, esos hombres tuvieron temor. Dijeron, no. Mandemos a venir a lo de Gideón, que ahí era donde vivía Abinadab. Y vamos a leer allí el capítulo porque allí en primer libro de Samuel, capítulo 7, 1 y 2. Mire, estuvo el arca de Jehová en casa de Abinadab 20 años. Y la Biblia no registra que pasó nada, que Abinadab no recibió nada. ¿Por qué no recibiría nada? Claro, de pronto nosotros podemos entrar en juzgamiento contra Abinadab. ¿Y cómo así que este hombre no movió la presencia de Dios, no estuvo ahí presente? Porque venía esa arca de hacer daño a los filisteos y de hacer daño a los de ¿qué? Bet-Semes. Y cuando llega el arca, la meten a casa de Abinadab. Y allí en casa de Abinadab se queda el arca por 20 años. Y dice aquí en primer libro de Samuel, capítulo 7, 1 y 2. Vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Después, desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Por qué lamentarían en pos de Dios? Porque el arca llegó a casa de Abinadab y se estancó ahí. No se movía la presencia para nada. Pero el arca, cuando David la saca de casa de Abinadab y la lleva, el arca vuelve y hace un desastre con un hombre llamado Usa. Allá en Hechos 19, 12 y 13, que no me lo voy a leer sino para que usted lo estudie, allá habla que Dios prohíbe que alguien toque el arca o la presencia de Dios con sus manos, porque el que la toque, sea animal o hombre, muere. Y Dios no revoca su palabra. Usa por carrera, vio que las vacas casi se caen y que el arca iba para el suelo, entonces él se le dio por agarrarla, inmediatamente murió. Y dice David se entristeció porque ese hombre quiso hacer algo bueno y Jehová lo mató delante del arca y murió. ¿Por qué moriría el hombre? Ese era uno de los hombres que durante 20 años estuvo con el arca en su casa. Podemos decir que de pronto tenía irreverencia con el arca de Dios, tenía irrespeto con la presencia de Dios. ¿Qué era el arca? Era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro. ¿Qué tenía el arca? Las tablas del testimonio, las tablas de los mandamientos, tenía la vara de Aarón
y tenía el maná guardado aquí en ese lugar. Amén. Y era intocable, solamente los sacerdotes podían tocar ese cofre santo, porque ese cofre representaba al mismo Dios. Cuando Israel iba a un combate y llevaban el arca de Dios, eso representaba que tenían victoria. Amén. 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 Porque Dios estaba con ellos. Ahora, nosotros estamos moviendo el arca de Dios a las casas. Amén. El grupo de oración y restauración es un arca de Dios. Amén. ¿Cómo lo has recibido tú? ¿En poco o con gozo y alegría? Mire, vemos ahí que cuando se lee que cuando llegó el arca a la casa de Abinadab, nada sucedió. La guardaron, ¿cierto que sí? Pero vemos que cuando David la sacó de casa de Abinadab, ¿qué pasó? El hombre se alegró. ¿Qué más hizo? Sacrificó, hizo holocaustos, danzó, hizo sonar todos los instrumentos de música. Por eso, hermano, cuando usted viene, este lugar es el arca de Jehová. Amén. Cuando usted viene aquí debe alegrarse, hermano. Amén. Debe gozarse. Amén. Pero es tremendo. Si el siervo no le dice, levante sus manos para que adore a Dios, usted no la levanta. Si el siervo no le dice, dance para el Señor, usted no danza. En esto se sabe que usted tiene en poco el arca de Dios, que tiene en poco la presencia de Dios. Esta mañana mientras adoraban, el que anheló el arca y la presencia de Dios fue libre, ¿o no? Amén. Amén. Los que no, apenas se quedaron mirando a los otros que estaban siendo libres mientras se adoraba. Porque mientras se adora, la gloria de Dios se mueve. El arca de Dios se mueve. La presencia de Dios desciende. Eso es el poder de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué no pasó nada en la casa de Abinadab? Porque tuvieron en poco, se familiarizaron con el arca, y después de que se familiariza usted con el arca, con la iglesia, usted coge la iglesia, coge la presencia de Dios, de pronto como un paseo. Voy a ir a la iglesia como para que el pastor no me diga nada. No, usted debe venir a la iglesia para recibir la presencia de Dios. Amén. Es para eso, hermano. Pero mire, Abinadab era levita, ministrador de la presencia de Dios. Solamente los levitas podían portar el arca, tener el arca en casa. ¿Usted qué es? Descendiente de levitas. Amén. Son ministradores de Dios. Aleluya. Amén. Y Obed-Edom, ¿qué era? Levita también. Los dos eran levitas. Pero miren el cambio, la diferencia del uno al otro. Uno tuvo 20 años el arca en casa. Nada sucedió con su familia. Nada sucedió con los de su casa. La Biblia no lo registra. Obed-Edom la tuvo 3 meses. ¿Y qué pasó? La presencia de Dios. Dios prosperó todo lo que tenía en casa y toda su familia. Amén. ¿Por qué? Mire, el mismo David dijo, no, el arca viene matando gente, yo no la voy a tener en casa. Y llega, y yo me imagino que habían hartos ahí. Y dijo David, usted es el afortunado para que tenga el arca ya en su casa. El hombre no dijo, no. Yo no quiero que me mate a mí con toda la familia. No. El hombre se alegró y dijo, con mucho gusto. Yo la recibo en mi casa. Claro que sí. Ahí va a estar en mi casa. Y él trató con respeto el arca de Dios durante 3 meses. Y desde el primer día que entró el arca a la casa de Obed, comenzó a ser bendecida toda su casa, hermano. Amén. ¿Cuántos años haces que tú recibiste a Cristo en tu corazón? El día que usted recibió a Cristo en su corazón, el arca de Dios entró a tu vida. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos años llevas? ¿20 años? ¿15 años? ¿10 años? ¿1 año? ¿5 años? Y la pregunta del millón es, ¿qué ha hecho el arca de Dios en tu vida?
¿Qué ha hecho? Respóndase usted solo. ¿Ya prosperó a tu familia? ¿Ya te prosperó económicamente? ¿Ya te prosperó en la salud? ¿Ya te abrió puertas? ¿O estás mal? Si eso está pasando, si estás mal, es porque tú tienes en poco la presencia de Dios. Es porque el arca de Dios no se está moviendo en tu vida. Es porque la tienes ahí como por... Vienes a la iglesia como por venir. Vienes al ayuno como por venir. Como por cumplir un requisito. Hay personas que están recién convertidas y el Señor ya le ha abierto puertas de bendición, hermano. Cuando tú llevas tanto tiempo en el Evangelio y tú te has familiarizado con la iglesia y al pastor ni siquiera le dice pastor y a la pastora ni siquiera le dice pastora, sino hola hermano, hola hermana. Usted tiene un irrespeto con la autoridad tuya y tienes en poco la presencia de Dios. Por eso el Señor no te ha podido honrar, pero la presencia de Dios no te ha podido honrar en tu casa. Tienes irrespeto con los hermanos de la iglesia, peleas, contiendas, se odian unos a otros. El arca de Dios no puede trabajar de ese estilo. Yo imagino que cuando llegó a la casa de Obededón le dijo a sus hijos, bueno muchachos, todos los días hay que orar, todos los días hay que adorar a Dios, todos los días vamos a estudiar la palabra, porque llegó la presencia de Dios. Amén. Aquí en casa le dijo Obededón a sus hijos, aquí en casa, mijitos, cero pecado, cero música mundana, cero grosería, cero mentira, cero fornicación, cero adulterio. Yo imagino que el hombre le dijo, cero desobediencia a los padres, cero deshonra a sus autoridades. Y los hijos comenzaron a obedecer. Y todos fueron prosperados. Amén. El arca en tu casa, ¿qué está haciendo? ¿Tienes respeto con ella? ¿O tú le estás permitiendo a tus hijos pecar en casa? El arca de Dios está en tu casa. La presencia de Dios está en tu casa. ¿Qué está sucediendo en tu casa? ¿Qué está pasando en tu casa? Yo imagino que Usa era hombre pecador y la presencia de Dios lo mató. Cuidado, hermano, porque si tú eres alcahuete con el pecado en casa, Jehová puede quebrantar a tus hijos. No han cambiado tus hijos porque tú no le has puesto autoridad, porque tú no le has puesto disciplina, porque tú no les has dado mandatos y porque tú permites que ellos hagan lo que quieren en la casa de Dios, que es la casa tuya. No, yo no salvo a mis hijos, yo los amo mucho. Todo el tiempo van a ser pecadores y nunca se van a convertir a Dios. Si tú no les exiges, ciérrame la puerta ya, por favor. No le exiges a tus hijos y ellos no obedecen, siguen pecando en casa, la misma presencia de Dios va contra ti. La misma presencia de Dios va contra ti. Y la situación que estás viviendo hoy, hermano, no es causa del diablo, es el mismo Dios que te está quebrantando por desobediente. Amén o ay, ay, ay. Amén. ¿Quién quiere tener el grupo en casa? Amén. Varios dicen yo, otros dicen yo no puedo, porque mi marido no está de acuerdo, porque mi hijo no está de acuerdo, porque el perro en la casa no está de acuerdo, porque es que la mascota no le gusta el grupo entre la casa. Otros dicen yo no quiero el grupo porque es que me toca hacer un tinto, dar un pan, y tienes en poco la presencia de Dios. Preguntamos, ayer sondeamos a los que ya le hemos hecho el grupo de oración y restauración en su casa, que hemos trasladado el arca de Dios a su casa. Le hemos preguntado y varios de ellos dijeron, se me comenzaron a abrir nuevas puertas. Amén. He sentido mejor la salud, la vida. Amén.
Pero a otros se les levantó el diablo. Aleluya. Se les levantó el diablo. Claro. Porque Satanás no está contento que usted haya movido el arca de Dios a tu casa. Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier huracán, créele a Dios. Amén. Que cuando el arca se establezca en tu casa, Amén. Satanás será vencido. Amén. Y la gloria de Dios comenzará a llegar a tu vida. Amén. Mira, hermano, esta es una iglesia de guerra espiritual de liberación. El que se meta con uno de nosotros se tiene que meter con toda la iglesia. Amén. Con toda la iglesia. Aleluya. Eso no es que... mire, el diablo es tremendo. El diablo ataca al hermano y como el hermano no le hace caso, lo ofende por la calle y no le hace caso, entonces Satanás ya se movilizó a la iglesia. Ya se movilizó a la iglesia. Y Satanás tuvo la grande cachaza de pararse frente a mí para acusar a dos hermanas de esta iglesia. Para decir, son brujas. Van a andar los brujos y después vienen aquí a la iglesia. Pero yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ella pensó que ella las iba a sacar de la iglesia. Satanás ahí. Y es una familia completa contra la iglesia. Y ahora es toda la iglesia contra esa familia. La sentencia de esta familia es que todos conozcan a Cristo. Amén. Y no sabrán cuánto tendrán que padecer por causa del nombre de Dios. Para que aprendan a respetar la presencia de Dios. Están tocando la presencia de Dios. No les pase la que le pasó a los filisteos por robar el arca de Dios, que se les metió tumores de cáncer y vino plaga de ratones contra ellos y tuvieron que tuvieron que pedir perdón. Amén. Porque eso sucede al que se levanta contra un hijo de Dios. Amén. No se preocupe, amado hermano. Cuando alguien te persigue, no te persigue a ti, persigue a Cristo. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia para azotarla, para acabarla, para destruirla, Jesús le salió al encuentro. Jesús le salió al encuentro y lo tumbó al piso. Le quitó la visualidad, lo dejó ciego. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué persigue mi iglesia? ¿Qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. ¿Sabes lo que le dijo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y lo dejó ciego. Y allí lo levantaron los hombres que iban con él. Y allí Dios le dio directrices a un siervo. Le dijo, va a venir un hombre llamado Saulo de Tarso, ora por él para que le recobre la vista. Y ese hombre le dijo, no, Señor. No. Ese hombre persigue la iglesia para matarla. Yo no. Le digo al Señor, ve y ora por él, porque instrumento útil me es en mis manos. Amén. Y no sabrá cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Amén. Y eso le dice el Señor a los que nos persiguen a nosotros. Los sentenciamos para Cristo. Amén. Para que salgan de las iglesias mentirosas y se metan a la iglesia verdadera. Amén. Para que Dios los liberte. Amén. Amén. A Satanás no hay que huirle. A Satanás hay que pararse de frente. Nos vamos a levantar en ayuno. Amén. En la iglesia. Todo lo vencemos en ayuno. Satanás se lo levanta, lo derrotamos en ayuno. Porque ese es el poder que Dios le ha dado a esta iglesia. Amén. Pero usted tiene que amar la presencia de Dios, hermano. No tenga en poco el grupo de oración y restauración cuando va a su casa. Alégrese como lo hacía David. Ese David era un tremendo, ¿no? Cuando tomó el arca, danzaba por todo lado, danzaba. Y bueno, cuando él escucha que la casa de Obed-edom está siendo bendecida, dice, no, toca ir a traer el arca para mi casa. No se la dejó sino 3 meses, hermanos. Y en esos 3 meses,
prosperó todo lo que tenía alrededor. Dios no te va a sacar el arca de tu casa si tú no la desechas. Si usted dice, yo no quiero grupo familiar en mi casa, listo, saca el arca, no hay problema. Dios no se va a dar. Quiero decirle a los que tienen el grupo en su casa, usted, reciba esta palabra, que no tiene casa. Usted que no tiene casa y tiene el grupo en su casa, el Señor te va a dar casa propia. Amén, amén. Casa propia te va a dar el Señor. Amén. Esa es la bendición por tú recibir el arca de Dios en tu casa. Amén, amén. Y llegamos a lugares donde no cabemos, nos toca estar de pie. Y de pronto el que está ahí se siente mal, no se sienta mal, siéntase gozoso y dichoso. Amén. Porque Jesús no predicaba en estadios, en lugares finos. Jesús predicaba en barcas, en los desiertos, en la casa de los pobres. Aleluya. Y él no venía a decir, tienen que hacerme el caviar, la pechuga, yo no sé cómo, el churrasco así. No. Él llegaba a casa donde no había nada, hermano, y llevaba la palabra de Dios. Amén. Salvaba a la gente. Dios mira la incomodidad que usted tiene, porque el que es poco es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor le pondrá. Amén. Usted le dice al Señor, Señor, tienes que saber orar. Padre, tú me vas a dar, no le digas, Señor, dame una casita. No. Señor, tú me vas a dar una casa grande. Amén. Y esa casa va a tener un salón grande para hacer el grupo de oración y restauración. Amén, amén. Aleluya. Y el Señor allá en el cielo va a decir, si escuchó Gabriel. Gabriel, si escuchó lo que mi hijo está diciendo. Acaba de escuchar Gabriel, mensajero mío, lo que Julano está diciendo. Ven, Gabriel, allá en la tierra y ábrele la puerta de bendición. Dale una casa a mi hijo, como lo ha pedido. Amén. Y el Señor lo va a hacer por medio de sus ángeles. Amén. Amén. Llevaba 2 meses. Iba a cumplir 2 meses, convirtió al Señor. Y en el grupo donde me congregaba se formó un problema. La de esa casa dijo, no quiero más grupos, salen todos de aquí. Y la líder me dijo, hermano, ¿qué dice usted? ¿Será que en su casa podemos hacer el grupo esta semana? Le dije, claro, claro. Amén. Y traje el arca para mi casa. Aleluya. Amén. Y Dios me ha prosperado Amén. en todas las áreas de mi vida, hermano. Amén. Aleluya. Nunca me arrepiento de haber traído el arca de Dios a mi casa. Ha prosperado en todo. Amén. Ha llenado y ha dado las peticiones de mi corazón. Amén. Me siento feliz de tener a Dios en mi casa. Amén. De tener el arca, la presencia de Dios en mi casa. Eso debe usted sentirse feliz, de tener la presencia de Dios en tu casa. No la tengas en poco, hermano. Personas que están enfermas, por trasladar el arca de Dios a tu casa, van a ser sanadas. Amén. 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 Familias van a ser tocadas, así como fue tocada la familia de Obed-Edom. Amén. Amén. No es que yo no puedo predicar porque me falta un diente. Dios te va a dar dientes nuevos. Amén. En el nombre de Jesús. No es que en mi casa no puedo llevar el grupo porque no tengo con qué hacer un tinto. Dios te va a dar para comer la mejor comida. Amén. Porque eso es lo que hace Dios. Solamente disponga su corazón, hermano. Y diga sí. Amén. Mi casa. ¿Quién me dijo que la casa es suya? Gloria a Dios. Dios en Génesis 1, Él lo hizo todo lo hizo. Y puso al hombre en el Edén. En el Edén. Fue el primer trasteo de Dios a la
la tierra. Puso al hombre en el Edén y allí él se trasteó con Adán y Eva. Y habitó con Adán y Eva. Y vivía con Adán y Eva. Amén. Él hizo todo y le dijo: fructificaos y multiplicaos, sojuzgad y llenad la tierra. Gobiernen en todo lo mío. Y usted se cree dueño de esa casa es de Dios. Amén. Porque Dios se la dio, póngala al servicio de Él. Amén. Todo lo que yo tengo lo pongo al servicio de Dios. Amén. Mi vida, toda es de Dios. Toda es de Dios. Hicimos la cuenta con mi esposa, son 168 horas semanales, ¿cierto? Sí, señor. 168 horas semanales. De una semana. La semana tiene 168 horas. El diezmo de esa semana, ¿cuánto será? 16 horas, 8 minutos. Que usted debe dedicar para Dios, el diezmo de Dios. ¿Cuánto estás usando de tiempo para Dios? ¿O te está robando el diezmo del tiempo de Dios? Cuenta, todo ese tiempo cuenta en el tiempo de oración tuyo, cuenta cuando tú evangelizas a una persona, cuenta cuando tú lees la palabra, cuenta cuando tú ministras, cuando tú predicas, como lo estoy haciendo aquí. Todo eso cuenta, ese diezmo. O el diezmo tuyo te lo estás dando todo a Satanás. Solamente metido en un celular hasta la 1 o 2 de la mañana y de Dios no se acuerda nada, no tiene ningún estudio de nada. O solamente usas el celular para hablar con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, un poco de cháchara y ni siquiera para evangelizarlos. Mire, hay unas casas que tienen el arca de Dios. Me alegro por usted, papá, que está colocando a orar a su hijo en el grupo de oración. Así es. Eso está trayendo el arca de Dios a tu casa. Pero quiero decirle algo, estoy preocupado por algo. Los niños oran lo más hermoso, pero no escucho orando a los padres. Los niños se van a rebeldizar y van a decir: no, si usted no ora, ¿por qué me manda a mí? Así es. Primero quiero escuchar orando a los padres. Amén. Y después a los hijos. Sé que usted tiene una hermosa voz, muy linda. Y usted no quiere que se la escuchen. No, pero Dios sí quiere escucharla. Amén. No le dé pena ir a orar, pero es que a mí sí me da pena ir. No. Es bendición. Usted está enseñando a sus hijos a orar, claro que sí. Pero tus hijos van a hacer lo que tú haces, lo que ellos ven a hacerte a ti. Así es. Primer trasteo de Dios al Edén. Segundo trasteo que Dios hizo a la tierra fue al arca del pacto. Así es. Allá, ese cobre de madera recubierta de oro. Fue el segundo trasteo que hizo el Señor. Ahí el Señor estaba entre esa arca, ahí era la presencia de Dios. Ahí estaba Él. Tercer trasteo que Dios hizo para no volverse a trastear jamás fue al corazón tuyo y al mío. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dios dijo: me trasteé al Edén. Me tocó volver al cielo. Me trasteé al arca del testimonio. Me tocó volver al cielo. Digo: ahora voy a trastearme al corazón de mis hijos para nunca más tenerme que trastear. Ahora el arca, la presencia de Dios está en nuestro corazón. Amén. Por eso usted tiene que estar alegre, porque Dios está contigo. Amén. Porque Él es el que te respalda en todo. Él es el que te ayuda, el que te salva, el que te sana, el que te liberta, el que te bendice, el que te restaura, el que te levanta, el que te da vida y salvación. Él es nuestro todo. Es tremendo. Si usted mira las medidas del arca, es algo pequeño. Es algo pequeño. Tiene como 1 metro de largo por menos de 1 metro de ancho.
Es algo pequeño. Pero si usted mira su corazón, es mucho más pequeño, ¿cierto que sí? Y en su corazón y en el mío cabe un Dios tan poderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Ahí está Dios habitando en nuestro corazón. Por eso, hermano, cuando tú vengas a la iglesia, venga con gozo y con alegría. Llevas 20 años, 30 años, 10 años, no has recibido la sanidad, pero la vas a recibir. Porque cuando usted anhele, como yo vi a varios anhelando la presencia de Dios hoy aquí, mientras estaban danzando, usted tiene que animarse solo, porque en ti está el Dios de gloria. En tu corazón está ahí el Señor. Así que el arca que es tu casa, que es tu corazón, debemos santificarlo, limpiarlo, para que Dios pueda habitar totalmente allí. Si tu hijo no se quiere convertir a Dios, tiene que salir de su casa, que no contamine el arca de Dios. Porque la persona pecadora está impidiendo la bendición que te pertenece. Jonás se metió a un barco en desobediencia de Dios y se levantó una tempestad fuerte. Y Jonás estaba durmiendo por ahí lo más profundo del barco. Y los barqueros dijeron: ¿qué pasó? ¿Esto no es normal? Se fueron a buscar. Encontraron a Jonás durmiendo y le dijeron: ¿qué tienes, perezoso? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu oficio? Dice la Biblia que Jonás les declaró todo. Y Jonás les dijo: la tempestad se levantó por causa mía, porque yo he desobedecido a Dios. Los dueños del barco están llevando de la rumbe. Usted está llevando de la rumbe porque tiene el Jonás pecando en casa. Dios te ha dicho una y otra y otra y otra vez, pero tú no haces caso. Vuelve el Señor y se lo replica hoy. Santo Dios, y el Señor me dice que es la última vez que te va a decir eso, porque va a tomar represalias con el pecador en casa, hermano. Cuando Dios advierte 10 veces, a la número 11 mueren las personas. Cuando el pueblo de Israel irritó 10 veces a Dios, los destruyó. ¿Lo leen ustedes en el Antiguo Testamento? Destruyó a 20 y pico mil de personas en el desierto, porque lo han irritado 10 veces. Así que es el momento de comenzar nosotros a limpiar el arca de Dios, a tener reverencia y respeto con Él. Amén. Tú verás la gloria de Dios. El arca del Señor va a comenzar a limpiar, la presencia de Dios va a comenzar a limpiar tu casa. Por eso Dios va a comenzar a exigir a varios aquí, personas que tienen ministerio grande, les va a comenzar a exigir fuertemente. Y el Señor me mostrará a las personas. Cuando Dios te dé el privilegio de que estés en la iglesia virtual acá, predicando o ayudando, usted no me saque excusas. Debe estar acá. Porque Dios llama a los que tienen potencial. El Señor a veces pone fuerzas. Le puso a una persona hoy: vas a ministrar en la adoración de las 9 a las 10. Vas a dirigir el culto, todo el culto lo vas a dirigir. Y vas a acompañar en la iglesia virtual de 7 a 9. Y la persona dijo: uy, pastor, me puso mucho oficio. El oficio lo puso de Dios, a pelear con Él. Yo no estoy diciendo: Señor, ¿por qué me pones tanto oficio, Dios?
todo el tiempo orando por los enfermos, Señor, todo el tiempo atendiendo, ministrando, todo el tiempo predicando, Señor. Yo me alegro por eso. Soy feliz haciendo la tarea que Dios me ha encomendado. Amén. 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 Yo entiendo por qué propósito Dios me trajo aquí a la tierra. Yo he entendido el propósito de Dios y la tarea que Él me ha encomendado. Y me he enfocado en hacerla, y en hacerla, y en hacerla, y en hacerla. Porque cuando yo cumpla la tarea completa, Cristo me llevará a su presencia. Antes no. Amén. Pero hay personas que están perdidas. No saben ni por qué vinieron a este mundo, ni para qué vinieron a este mundo. Todo ser humano viene con un propósito a la tierra, con una tarea específica. Por eso Satanás te está atacando tanto, porque tiene una tarea específica por hacer. Jesús dijo: he hecho la tarea que me encomendaste hacer. Él ya sabía que se le acercaba la muerte. Ya había cumplido con la tarea que le ha mandado el Padre. Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado todo, he puesto la mirada hacia el blanco. Ahora sé que hay una corona para mí que Dios tiene preparada para aquellos que obedecen y cumplen con su tarea. Amén. 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 Usted ha visto que los siervos buenos de Dios se mueren jóvenes, ¿no? Como el pastor Quirillota, que murió de 52 años, como el pastor Manuel Malvaez, tremendos siervos de Dios, tremendos pastores que han muerto, ¿cierto? ¿Por qué han muerto jóvenes? Porque se aceleraron a hacer la tarea, lo que Dios les mandó a hacer, cumplieron con su tarea y Dios los recogió. Amén. 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 No se queje. Pastor me dijo que fuera a hacer aseo a la iglesia, fuera a limpiar el arca del pan, que fuera a limpiar la presencia de Dios. Y entonces vienen de mala gana haciendo el aseo. Y el Señor dice: el Señor está mirando, aunque nosotros los pastores no estemos. Y viene usted a los carrerazos y hace, y deja todo sucio, no limpia las paredes, no limpia bien la silla, lo hace de mala gana. Y el Señor dice: así como trata mi arca, así recibirá la recompensa. Amén. Pero hay otros que vienen y dicen: esta es la casa de Dios. Limpian las sillas bien, hacen el aseo bien, eso lo hacen excelente. Y el Señor dice: eso es lo que me gusta. ¿Cómo tratan mi presencia? ¿Cómo tratan mi casa? ¿Cómo aman mi casa? Y como aman mi casa, me aman a mí. Amén. Y como ellos me aman a mí, yo los amo a ellos. Como ellos me honran, yo los honro. Y por eso muchos que tienen un año en los caminos de Dios han recibido lo que tú no has recibido en 30, 20 años en el Evangelio. Amén. Aquí no es el tiempo que usted lleve armado, hermano. Aquí es la exposición de su corazón como tú lo tengas. Amén. Tú puedes estar esperando un milagro hace 15, 10 años y te puedes quejar con Dios: ¿por qué no recibió mi milagro? Dice el Señor que tu corazón todavía no está dispuesto para recibir el milagro, porque tú no lo has preparado. Pero hay personas que les ha venido una enfermedad y prepararon el corazón para Dios inmediatamente les fue sano. Amén. Ahí es la distancia, hermanos. Para nosotros no es ser una carga la presencia de Dios, debe ser un deleite. Amén. Ay, la pastora me dijo que tenía el privilegio de predicar. Ahora me toca ponerme a estudiar, yo no sé de qué voy a predicar. No. Yo llego tarde a la oración porque me ponen a orar allá y es más, graban los audios, no, yo voy a llegar tarde. El último, que cuando yo llegué a todos hayan orado. Pero hay otros que dicen: voy a llegar de primeras porque voy a ser el primero que voy a orar.
Eso es amar la presencia de Dios. Amén. Cuando tú llegas tarde a la iglesia, tienes en poco la presencia y el arca de Dios. El Señor tendrá que movilizar esta iglesia. A ver, ¿cuántos llegaron a la administración esta mañana en la adoración? Levántame la mano. ¿Recibieron algo? Amén. Aleluya. ¿Ustedes recibieron lo que Dios tenía preparado para este culto? Amén. ¿Ya lo recibieron? Y nosotros apenas van a mirar. Y vamos todos los domingos a tener una hora de adoración. Amén. Y esperamos que toda la iglesia esté en esa hora de adoración. Yo estaba arriba acabando de completar la predicación y yo sentía la presencia de Dios como subía, hermano. Yo sentía la presencia de Dios que estaba acá. Porque usted llegó temprano, anhelando un toque del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como usted llegó anhelando, lo recibió. Amén. Marta, afanada y desesperada. Pero María llegó temprano a recibir lo de Dios. Aleluya. Marta, que te afanas por tu pintura, por tu baño, por tu cabello, por tus perfumes. Y llegas tarde a la iglesia. Esa es Marta, que anda haciendo quehaceres, alistando el almuerzo para dejarlo listo, y por eso llega tarde a la iglesia. Aquí hay personas que vienen casi de la 200, del norte, lejos, hermano, y llegan temprano. Pero hay personas que viven a media cuadra y llegan de últimas. Tú no amas la presencia de Dios, por eso no has sido libre, por eso no has sido bendecido, porque tienes en poco la presencia de Dios. Si tú cambias tu estilo, si tú cambias tu comportamiento, Dios cambiará también contigo. Amén. 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 Que no tengan que decirte, hermano, llegué temprano. Ay, es que en esa iglesia pusieron un reglamento que a las 10:30 cierren la puerta, yo no voy a volver por allá. Tengo que llegar a las 11:30. Me va a llegar a las 11:40. Para que termine el culto a las 12. No. Esos pastores también son religiosos. Eso demuestra lo que usted ama a Dios. Qué pereza tenerme yo que levantar a las 3 de la mañana, el día domingo. Es mi día de descanso. Qué pereza tener que preparar todo. A mí nadie me tiene que llamar, pastor, ¿ya se levantó a prepararlo el culto? Pastor, hoy es cena, alista todo. Yo conozco mis responsabilidades con Dios. Por eso Dios me ama. Amén. Y por eso amo a Dios. Amén. Y por eso los enemigos que se han levantado contra mí son derrotados. Amén. En el nombre de Jesús. En las iglesias, en las congregaciones hay Abinadab y hay Obed-Edomes. En la iglesia hay Abinadab, que tuvo por mucho tiempo el arca y desaprovechó la oportunidad de Dios. Que no le interesó la presencia del arca en casa. Pero también en la iglesia hay Obed-Edomes, que están dispuestos a que Dios los bendiga en todo. Amén. Amén. Amén, en todo. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sacar todo lo que impide que la presencia de Dios se mueva con toda libertad. Amén. Amén.
En la casa de Dios se escucha adoraciones. Hermano, vamos a ir a hacer el grupo en su casa. Pastor, pero yo no tengo en qué escuchar las adoraciones. Borracho que adora al diablo se caracteriza y se reconoce porque tiene el mejor equipo de sonido, hermano. ¿O no es así? Mire, hermano, los adoradores del maligno, los borrachos, prefieren tener la cama amarrada con cabullas, los platos rotos, andar con vestido viejo y reventado, pero no le falta el equipo de sonido. Usted vaya a esas casas, el piso en tierra, todo en obra negra, pero el mejor equipo, hermano, porque Satanás exige. Ahora, hermano, usted que es hijo de Dios, ni siquiera tiene para comprarse un baflecito de 150,000 pesos. Yo estoy aterrado de eso. Estoy aterrado con eso. Por eso la presencia de Dios no se mueve. Usted debe tener el mejor equipo. Tienes zapatos de 500,000 pesos, pero no tienes un bafle de 200,000 para escuchar las adoraciones de Dios. Tremendo, hermano. Es un llamado de atención. Usted que Dios le va a establecer el grupo en su casa. Amén. Debe tener un buen sonido allí. Eso es lo que mueve la gloria de Dios, las adoraciones, las alabanzas, hermano. No, es que yo no voy a invertir en un equipo de sonido. Es para Dios. Es para el Señor. Amén. El borracho, los del mundo, tramposean, sacan fiago a cotas como sea, pero tienen su equipo para adorar al diablo. Usted tiene que decirle, Señor, necesito un equipo de sonido para adorarte. Amén. Para exaltarte. ¿Por eso no vences al enemigo? Porque pones adoraciones en el celular y el diablo tiene que escuchar tus adoraciones. Amén. Amén. Aleluya. El Señor nos está llamando la atención con amor, ¿sí o no? Tenemos que aceptarlo. Amén. Porque Él es bueno. Porque Él nos llama la atención con amor. Padre, te pedimos perdón Así es. por tener tu presencia en poco, por ser irreverentes contigo. Te pedimos perdón por llegar tarde al culto. Te pedimos perdón cuando tenemos el privilegio de servir y llegamos tarde y lo hacemos mal. Pedimos perdón, Señor, por el pecado de nuestra casa. Y te pedimos, Dios, que tomes el control de todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, que tome el control de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra familia, y que nosotros podamos tener autoridad para poder decir no al pecado. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos porque tú eres bueno. Levante su mano y diga, Señor, trae tu arca a mi casa. Diga, yo quiero acrecentar la presencia tuya en mi casa. Diga, quiero hacer como hacía David, danzar en tu presencia, cantar con fuerza y declarar que tú eres mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque desde el momento en que te conocí, el arca tuya entró a mi corazón. Perdóname, porque la he tenido en poco. Y ayúdame para ser esa persona alegre, contenta, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale. Los hermanos de los medios de comunicación los bendecimos. Que tengan
tengan una buena tarde, un buen día. Bendiciones.